Gracias por seguir con nosotros en Interfaz. Y es momento de que recordemos la efeméride de este día. Pues un día como hoy, pero de 1521, cayó la gran Tenochtitlán en manos de los españoles. La batalla se llevó a cabo en el Templo Mayor de México, Tenochtitlán. Todo fue a causa del descontento de ciertos pueblos como los tlaxcaltecas por la forma de gobierno de los mexicas, las alianzas entre los españoles y pobladores, así como el paso de 3 gobernantes en menos de 3 años que debilitaron a la gran ciudad. Previo a la derrota se libraron batallas como la Noche Triste, en donde los españoles se vieron obligados a huir luego de la gran pelea que dieron los mexicas. Sin embargo, Cortés tuvo estrategias contundentes para seguir peleando. Cerró el paso de agua del centro de la ciudad y distribuyó a su ejército en 3 grupos para cerrar las distintas vías de acceso. Cuauhtémoc, que era el entonces gobernante de Tenochtitlán, decidió rendirse a los españoles con el fin de evitar más sufrimientos a su pueblo. Esta rendición implicaba que Tenochtitlán estaría al servicio del rey de España y estaría obligado a pagarle tributo. Fue entonces que el Templo Mayor de Tenochtitlán fue completamente destruido. La conquista española sumó un triunfo y comenzó lo que conocemos como la Nueva España. Y ahora le doy la bienvenida al doctor en antropología, Arturo Montero, quien nos hablará en esta ocasión sobre el Cerro del Tepeyac. Muy buenos días, doctor. Pero antes de que entremos en materia, me gustaría que habláramos, de la relevancia de esta fecha, no solo por la caída de la gran ciudad mexica, sino también por el acontecimiento que se dio un día como hoy, o lo que representa el 13 de agosto en la cultura teotihuacana. Buenos días, Ana. Pues hoy es un día excepcional, es martes 13. Bueno, para algunos será un día de mala suerte, porque en las tradiciones europeas el martes es el día del dios Marte, el dios de la guerra, y el número 3 está asociado a ciertas complicaciones. Por lo tanto, se dice, por ejemplo, que la Torre de Babel entró en caos un martes 13, entonces martes 13 es un día aciago en una tradición popular, en un imaginario colectivo que ve esta fecha de esa forma. Pero además de esta cuestión del martes 13, hay otra muy interesante, que es la que ya se apuntaba hace un momento de la caída de México Tenochtitlan. Sin embargo, con ánimo de presentar una idea diferente, parece que no lo estamos conmemorando bien. Me explico. Sucede que Hernán Cortés trae un calendario que se le conoce como calendario juliano. El calendario juliano corresponde a 46 años antes de Cristo. Es un calendario solar egipcio que habían tomado los romanos y que no va a cambiarse hasta su santidad Gregorio XIII en 1582. Así que la verdadera fecha será 23 de agosto. Tenemos 10 días de una variación en la cuenta del tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que este calendario egipcio, y que luego va a ser romano, va a tener 365 días y un cuarto, que va a ser el bisiesto, esa cuarta parte que se agrega. Sin embargo, hay una fracción pequeña de tiempo que con los años se va acumulando, y en muchos años se acumuló y significó 10 días de error. Va a ser hasta 1582 en que se toma el calendario que hoy nos rige, que es gregoriano. Por lo tanto, sí, en las cartas de relación será 13 de agosto, pero en el tiempo real será el 23 de agosto. Esto no tiene más que un simple comentario. Y sí es una fecha terrible porque es una ciudad que está, digámoslo, comprometida por sus calzadas. Es un sitio, es un verdadero sitio, además de que por las calzadas se impide el paso, se les corta el agua potable. Cortés logra cortar los acueductos que abastecían a la ciudad y se vale de 13 bergantines y unos 200,000 indígenas que ayudan. A esto sumamos las enfermedades que venían de Europa, pues México Tenochtitlan quedó en una situación terrible, en un sitio espantoso, pero que hay que recordar que es 1521 y Cortés llega en 1519, o sea que no fue tan rápida la caída, fue un proceso que se vino dando y con refuerzos que le van a llegar a Hernán Cortés de la isla de Cuba para concretar esta conquista en la cual pues conmemoramos pues el 13 de agosto. Por eso queda esta fecha marcada para la cultura pues mexica, ¿no? Sí, pero además el 13 de agosto es algo también muy importante
porque es una fecha astronómica calendárica. Ahora sí estoy con el calendario solar exacto, no con esta cuestión de gregoriano o juliano, sino la posición. Lo explico de otra forma. Imaginemos Teotihuacán, la calzada de los muertos. Entonces vemos la calzada de los muertos y a un lado tenemos la pirámide del Sol. Si yo estoy en la pirámide del Sol, en la cúspide, viendo sobre las escalinatas, o sea, viendo al frente de la pirámide, tengo que el Sol se oculta en esta dirección el 13 de agosto. O sea, la pirámide y Teotihuacán están orientados al 13 de agosto, que es justamente la imagen que estamos viendo ahorita, en donde se aprecia la pirámide del Sol. Ahí tenemos la pirámide del Sol y la línea roja es la línea que corresponde al 13 de agosto en el ocaso. O sea que si estamos en la pirámide el día de hoy, el 13 de agosto, vamos a ver cómo el Sol se oculta ahí, y el 29 de abril. Y en la parte opuesta va a amanecer el 12 de febrero. ¿Qué tiene de relevante? Nada más para cerrar, faltan 52 días para el solsticio de verano. Y cuando es del lado opuesto, 12 de febrero, son 52 días después del solsticio de invierno. Muy interesante, porque 28 por 13 son 364 días, que entonces es la forma del año prehispánico de hacer conmensurable el tiempo. O sea que Teotihuacán está viendo al ocaso el día 13 de agosto y al amanecer el 12 de febrero. Algunos, alguna ocasión, lo vieron como un presagio que las orientaciones astronómicas correspondieran con la caída de México Tenochtitlan, pero con la salvedad del calendario juliano y gregoriano. Y por otra parte, pues esta importancia que tienen los solsticios, tanto de invierno como de verano, porque son 52 días, vuelvo a comentar, hoy, si contamos, faltan 52 días para el solsticio de verano. Como ellos manejaban el tiempo en trecenas, entonces son 4 trecenas. Y esto tiene que ver un poco con el tema del Tepeyac, porque el Tepeyac está orientado al solsticio de invierno en un culto a la diosa Tonantzin, que después va a ser el culto guadalupano, y que si volvemos a amarrar con lo que comenté hace un momento del gregoriano y el juliano, pues no es 12 de diciembre, es 22 de diciembre. Entonces tendríamos que el culto a Nuestra Señora de Guadalupe corresponde al solsticio de invierno, porque así lo hemos demostrado astronómicamente, y ahora tenemos ahí una liga para las personas que así deseen consultar en internet. Hemos dejado una copia de un libro que se llama Tepeyac Estudios Históricos, donde justamente ahondamos un poco más sobre este tema, pero esto nos hace ver cómo el espacio y el tiempo en México es tan trascendente y tan rico, ¿no? Entonces, esta aparición guadalupana es fundamental en lo que es la cultura mexicana en la actualidad y corresponde a una gran sierra que es la Sierra de Guadalupe. Pues entremos en materia hoy hablando del Cerro del Tepeyac. Más allá de estas alineaciones en tiempo y espacio, como lo marca los estudios que hicieron nuestros antiguos mexicanos, ¿qué tiene que ver el cerro en este momento? Bueno, pues es una de las pocas partes verdes que todavía tenemos. Ya en entregas anteriores he comentado aquí, pues el Cerro de la Estrella, ya hablaremos posteriormente de otros como el Ajusco. La Ciudad de México está rodeada de montañas, en sí es una cuenca, y al norte tenemos la Sierra de Guadalupe. Es como si fuera una pared, una cabecera que tiene la Ciudad de México al norte, pero tiene una extensión más o menos de 12 por 20 kilómetros, y la altura mayor es de 3.100 metros, 3.000 metros más o menos, sobre el nivel del mar. O sea, no es una serranía tan alta como la que tenemos al este del Popo y el Ista, pero sí es una formación geológica muy interesante y muy antigua. Algunos estudiosos consideran que debe tener unos 10 o 12 millones de años y fueron volcanes. Pero claro, la erosión de tanto tiempo pues ya no nos deja ver el aparato eruptivo original cónico, no es uno, son varios edificios volcánicos, y lo que hoy tenemos, como estamos apreciando ahora en la imagen, esa es la Sierra de Guadalupe, y podemos ver cómo está rodeada tanto por el Estado de México, Ecatepec, que es lo que estamos viendo ahorita. Ahora estamos pasando más hacia la zona de Tlanepantla, y nos vamos a ir ahora hacia la zona de la Ciudad de México,
Y ahora parece que la Sierra de Guadalupe fuera una pequeña isla en un mar de casas, cuando antiguamente era un lago, eran varios lagos los que conformaban todo esto alrededor, y fue una zona muy rica en flora y fauna. Lamentablemente, a mediados del siglo pasado, se introducen especies de eucaliptos por considerarlas más apropiadas, y ahora tenemos pues una incorporación vegetal que no es la más óptima. Aquí vemos en esta imagen, por ejemplo, cómo está la Gran Tenochtitlán, justamente lo que estamos hablando en su momento, en la caída de México, Tenochtitlán. Así fue, esas son las calzadas que los españoles van a acercar, que van a bloquear. De aquel lado son aguas salobres. Tenían dividido las aguas salobres de las aguas dulces, por decirlo de alguna forma, y vemos ahora como ya no queda nada más que una mar urbana. Vemos ahí dos cerritos que son los de la izquierda que le están señalando, y uno de ellos, el primero, es justamente el Tepeyac. Tepeyac significa la nariz del cerro o la nariz de la sierra, y uno dice, bueno, ¿por qué nariz? Y en algunos códices vemos el cerro con una nariz, es que es la punta, o sea, la entrada a la sierra. Es como decir la puntita de algo, o donde empieza algo, en el concepto prehispánico será la nariz. Y bueno, entonces el Tepeyac es fundamental porque, Ana, hemos encontrado evidencias arqueológicas con petrograbados de culto a la fertilidad bastante arcaicos, bastante antiguos, que nos apuntan tal vez a las primeras aldeas agrícolas en la región, aunque la población de la Cuenca de México puede estar a 20,000 años, hace unos 20,000 años, por lo menos aldeas agrícolas ya tenemos aquí hace 4,000 años. Desde entonces el Tepeyac ha sido una fuente de vida, manantiales. Todavía hoy tenemos la iglesia del Pocito ahí en la Basílica, que está drenando y dándonos este vital líquido que va a ser tan importante en los cultos a la naturaleza. ¿Qué es entonces esto? Que ya sea Tonantzin como madre o Nuestra Señora de Guadalupe, es el culto a la fertilidad y a la vida. Una naturaleza que parece que a veces olvidamos, y con los grandes problemas que tenemos urbanos y de contaminación, la Sierra de Guadalupe se resiste a esta contaminación, a esta alteración. Y bueno, felizmente se cuenta con el parque, ¿no? Se cuenta con un parque, tenemos el Parque Nacional el Tepeyac, en donde ya está habiendo una política por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, de la Semarnat, para revertir este daño. Pero además la sociedad civil se ha comprometido con varios talleres y varias experiencias de educación ambiental, y creo que esta es la noticia más importante. Tepeyac es una memoria histórica, y también es una memoria ambiental y es una memoria astronómica. Toda esta Cuenca de México nos da una gran riqueza, y creo que es necesario que los ciudadanos empecemos a retomar conciencia de ello para la salvaguarda de nuestro patrimonio. Sin duda, la próxima vez que nuestra audiencia visite el Tepeyac, tendría que hacer conciencia también de esta parte medioambiental, ¿no? Sí, sobre todo que el uso del suelo ha sido bastante, digamos, complicado, ¿no? Tenemos desde basureros, panteones y bueno, y la mancha urbana que cada día va asfixiando más, hasta antenas de telecomunicaciones como tenemos en el Chiquihuite. Quiero decir que en el Pico Tres Padres, que es el más alto, era un cerro reverenciado en México prehispánico, y hay un edificio prehispánico ahí arriba, o sea, una pequeña estructura todavía mirando al horizonte y diciéndonos sobre su importancia. Perfecto, pues muchas gracias por esta colaboración.